Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a abrir las Escrituras y, si puede, lea conmigo en la carta a los Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 25. Amén. Hebreos 10, 19. Leo en el nombre del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino santo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén al Señor. Hoy debemos trabajar, amados hermanos y amigos, acerca del gran sumo sacerdocio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Sumo sacerdocio que ha sido definido en las Escrituras como el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si el Señor lo permite, algo diremos de Melquisedec, espero. ¿Y por qué se califica, se define de esta manera? Es para que quede claramente establecido que la casa de Dios ha vivido dos pactos. El primer pacto que se inicia claramente allá con Abraham, pero que se cumple específicamente a través de Moisés cuando saca a Israel de la tierra de esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿no? El punto es entonces que cuando el Señor en el primer pacto establece el culto que Él esperaba, establece las formas de culto que Él anhelaba para sí, Él estableció, entre otras cosas, como ustedes saben, figuras. Está escrito que todo lo que se vivió en el tabernáculo en el desierto y en el templo después con Salomón, todo aquello es figura. Había un modelo definitivo del templo de Dios, lo que Dios quería y aceptaba como templo. Entonces, en ese primer pacto lo que se da es que el Señor ordena, Dios el Padre ordena que exista un nivel de sacerdotes. Y estaba entonces primero el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote y luego los sacerdotes propiamente tal. El primero era aquel que una sola vez al año entraba no en cualquier parte, sino en el lugar santísimo, en el tabernáculo y también luego en el templo. Entraba al lugar santísimo una vez al año en lo que se llamó el día de la expiación.
Esa entrada al lugar santísimo significaba, amigos y hermanos, entrar personal y directamente a la presencia misma del Dios de los cielos, a la santidad misma del Dios de los cielos. De tal manera que si el sumo sacerdote en el primer pacto no estaba preparado, su alma no estaba dispuesta, su corazón, su vida no estaba santificada. Si la forma de venir al Señor, la forma de vestir no era la que el Señor demandaba, cualquier detalle no cumplido según la norma era razón suficiente para que el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, cayese muerto y había que tirarlo entonces y sacarlo de allí. Eso significaba que ese año no habría sacrificio para presentar delante de Dios. Ese año nadie rogaría por el perdón del pueblo. Ese año nadie abogaría para que el pueblo fuera considerado en la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios el Padre, entendiendo, sabiendo Él que ese primer pacto fue imperfecto y que no podía lograr el objetivo de arreglar, de liberar al hombre que estaba lleno, consumido por el pecado. No podía el primer pacto y las primeras ceremonias no podían liberar el alma de esta persona, de cada hijo del pueblo de Dios. No le podían liberar del pecado. La Escritura va a decir aquí en el capítulo 9 y 10 de Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos solo limpian el cuerpo de pecado, pero no podían limpiar la conciencia. Era necesario entonces un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto era necesario un nuevo gran sumo sacerdocio, un nuevo cuerpo sacerdotal que se ofrendara a Dios, que agradara a Dios, que plenamente el Padre recibiera el sacrificio. Si es un nuevo pacto, estamos hablando de una nueva forma de culto, de un nuevo sacrificio, de una nueva sangre derramada. Si es un nuevo pacto, estamos hablando entonces de otro gran sumo sacerdote según un orden distinto, ya no el orden de Aarón, ya no el orden levítico, sino que ahora el orden de Melquisedec. ¿Cómo se inicia este nuevo pacto? ¿Cómo se inicia la acción de este nuevo gran sumo sacerdote? Si bien hubo manifestaciones allá en Génesis de la presencia de Melquisedec, sin embargo entendemos que el decreto de Dios fue firmado según el Salmo número 110, que la iglesia conoce, pero que debe repasar cada vez que sea necesario. En el Salmo número 110, que estos días hemos recordado, dice en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hemos conversado de esto, cómo el Padre asigna a su Hijo, al Hijo que en obediencia muere sepultado. El Padre entonces con poder le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra sobre toda autoridad y poder y señorío, como está escrito. Y el Padre le declara, te sientas a mi diestra a gobernar mientras pongo todos los enemigos debajo de tus pies. Pero no es solo esa autoridad de rey, esa autoridad de Señor, sino que en el versículo 4 va a decir acerca de Dios, juro Jehová. Pablo va a hablar más adelante de esto del juramento y va a decir que cuando los hombres juran, dice, primero juran por uno mayor que ellos, de manera que el juramento tenga peso. Pero también dice que una vez que está juramentada una situación, no hay vuelta atrás. Si hay juramento, todo está consumado entonces.
Mire qué interesante cómo Dios usa esa figura. Y dice en el verso 4, juro Dios. Lo que está diciendo es que de aquí en adelante no hay vuelta atrás. Aleluya. No se puede desconocer lo que ahora su boca declarará como palabra eterna de Dios. Juro Jehová y no se arrepentirá. Mire cómo dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo dice? Al mismo que primero le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pudiera ser que alguien que no tenga fe o alguien que no entienda todavía lo de la Escritura diga que por qué es que se le asigna a Jesucristo esta condición de el gran sumo sacerdote en este nuevo orden. Y bueno, la Escritura, la palabra del Señor lo que hace es darnos luz, es darnos claridad. Si usted vuelve a Hebreos, donde estábamos, en el capítulo número 6, por favor. Capítulo número 6 de Hebreos, versículos 19 y 20. Acerca de la esperanza, dice, la cual, está hablando de la esperanza en Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús, mire, con nombre clarito, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, cuando el Salmo 114 dice que juró el Señor y ha dicho yo te declaro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no está hablando de cualesquiera. Aquí dice expresamente que Jesús, donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire el capítulo 7, por favor, versículo 3, hablando de Melquisedec, todavía, de Melquisedec, que aparece ya en Génesis capítulo 14. Hablando de él primero, dice que era sin padre, Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días conocido, ni fin de vida. Atiendo lo que sigue. Si no, dice aquel Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Amén. Significa que cuando se manifestó, se mostró Melquisedec, lo que estaba haciendo era mostrar una figura de este nuevo gran sumo sacerdote que sería constituido así por el Padre. Todavía en el capítulo 7, por favor, mira el versículo número 20. Número 20. Dice, y esto no fue hecho sin juramento porque los otros, está hablando de los sacerdotes, hermanos. Y aquí dice los otros en el sacerdocio del primer pacto, del sacerdocio levítico, ¿sí? Porque los otros, dice, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este de quien el Padre dice, he jurado que serás sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero este dice, con el juramento. De nuevo, por favor. Está diciendo que los sacerdotes del primer pacto no contaron con un juramento de Dios para ser constituidos como sacerdotes.
Pero este que tiene un nivel distinto, una posición y una comisión distinta, dice, pero este con el juramento del que le dijo, comillas, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, mire el nombre, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿cuál este? Jesús, muy bien, por cuanto permanece para siempre, tiene un carácter inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya, aleluya. Lo primero entonces que decimos, amados hermanos, lo primero que decimos es que cuando la profecía habla y dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no hay ninguna duda con lo que hemos leído, que no está hablando de otro, sino de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. No hay duda entonces de que la profecía se cumple absolutamente en Cristo, en el bendito Hijo de Dios, cuando éste es levantado de entre los muertos y sentado como Señor y Cristo a la diestra de Dios el Padre. Amén, muy bien. Pero quiero que me permita observar algo más, porque la iglesia debe aprender a depender, a poner plenamente toda su confianza, toda su vida y absolutamente toda su esperanza en brazos de aquel que ha sido declarado nuestro gran sumo sacerdote. Aquel que, como dirá el capítulo 10 de Hebreos, entró una sola vez en el lugar santísimo, una sola vez en un tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino que entró directamente en el cielo de Dios, en el lugar santísimo donde habita el Dios de los cielos. Y entró para no volver a moverse de allí. Él está permanentemente en la presencia de Dios el Padre. Pero mire cómo es que este gran sumo sacerdote vivió experiencias de tanta debilidad que nos garantiza entonces su amor, su comprensión, su cuidado por cada uno de nosotros. Dígame que no es hermoso, mi hermano. Él se hizo semejante a nosotros, vivió como nosotros y soportó aquellas situaciones que nosotros soportamos, incluidas las tentaciones, de tal manera de que Él nos conoce y Él está tan atento, tan dispuesto a atender nuestro llamado de auxilio cuando con sabiduría nosotros recurrimos a Él. Quiero invitarle, por favor, aquí en el capítulo número 2. Estamos en Hebreo, hermanos, Hebreos. Pero quiero invitarle a que en el capítulo 2, por favor, me acompañe al versículo número 16. Hebreos 2:16. Hablando de cómo Dios, el Señor, operó en relación a nosotros. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que, como usted sabe, tomó la naturaleza humana. Se hizo semejante a los hombres, así está escrito. Entonces, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía, mire, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto, por favor, subraye si puede, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Digamos, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. En Chile se usa mucho una frase en el campo, creo yo. Dice, otra cosa es con guitarra. Es distinto cuando se está en el lugar mismo de los hechos. Es distinto estar viendo un partido de fútbol y estar allí juzgante, pero mire lo que hizo, lo hizo mal. ¿Y por qué no lo hizo de esta otra manera? Mire, debió hacer el gol que se le fue recién. Desde la galería todo es mucho más fácil. Observo cuando tengo la oportunidad estas discusiones políticas, estos comentarios políticos acerca de las autoridades. Y hay tanta gente, la mayoría de ellos bien jóvenes, gente de 30, 40 años, que han vivido un tercio de la vida recién, juzgando así como con plena autoridad. Esto lo hizo mal y aquello lo hizo mal. Nunca debió hacer esto. ¿Por qué no lo hizo de esta otra manera? Sí, porque de nuevo desde la galería es mucho más fácil criticar lo que en aquellas cosas en las que uno ni ha participado, ¿no? El bendito Hijo de Dios, Él no nos mira desde la distancia. Él no nos conoce desde la distancia. Dice la Escritura, según hemos leído, que Él, para llegar a ser, dice, un misericordioso, estoy en el versículo 17 del capítulo 2, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice que para alcanzar este objetivo, entonces, dice en el 18, Él mismo padeció siendo tentado. Usted sabe que fue así. Usted sabe que el mismo Satanás se ha reprendido por el Señor. El mismo Satanás se atrevió a venir y ponerse delante de Él y decirle, bueno, si eres hijo de Dios, provoca todos estos hechos. Y le señaló algunos. Si eres hijo de Dios, Él mismo estuvo utilizando a hombres y mujeres para que le provocaran tentaciones, aún en la carne, de tal manera de probar si podía ser fiel a Dios o si se dejaba vencer por la tentación. Lo hermoso es que aquí dice que Él mismo padeció siendo tentado. Gloriosamente. Bendito sea, Él venció toda tentación. Las expresas, las más groseras, como aquella de Satanás, el diablo, cuando le dice, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. O si eres hijo de Dios, échate abajo desde la parte alta del templo. Si eres hijo de Dios, desde aquellas tentaciones tan groseras hasta las más sutiles, de aquellas que se acercaban para tocar al maestro, de aquel que, como dice, un discípulo del Señor, en un gesto de afecto, yo creo que sincero, de parte de Pedro, le toma, le abraza y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, cuídate que nada de esto te acontezca. Eso que se veía tan lindo y tan tierno era una tentación del maligno. Por eso que el Señor le dice, retírate, Satanás. Él fue tentado en todo, padeció siendo tentado. Y dice que por esa condición Él es poderoso para socorrernos. Aleluya. Poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Amados hermanos.
En el capítulo 4, por favor, mire cómo está dicho, versículos 14, 15 y 16, acerca de esta debilidad en que operó Cristo el Señor para conocer nuestra pobre condición y apoyarnos y ayudarnos. Dice el verso 14, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, mire qué hermoso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Verso 16, acerquémonos pues, aleluya, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. En el capítulo 5 de Hebreos, él va a decir que, especialmente a partir del versículo 7, que Cristo en los días de la carne, él tuvo que vivir ofreciendo ruegos, súplicas, clamores y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, al que lo podía librar de la muerte. Y porque fue capaz de vivir esta experiencia y soportarla y salir adelante en la tarea que el Padre le había asignado, va a decir el versículo número 10, que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Permítame un comentario que sea en el capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6 de Hebreos, el versículo número 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Algo dijimos hace unos minutos atrás. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a nosotros, hermanos, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, ¿cómo es que su veredicto, cómo es que su juicio nunca iba a cambiar? Queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él, hermanos, el Dios de los cielos, no tenía necesidad que hacerlo, pero lo hace para mostrar a nosotros que Él no miente. Mira el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas eternas que no cambian, el mismo Dios y Padre y su palabra, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, como el que va adelante, como el capitán. Entonces entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, debo decirlo no más porque no tengo tiempo, pero el capítulo 7 va a dar una hermosa figura de quién fue, cómo actuó el Melquisedec, del cual la Escritura hace referencia en Génesis capítulo 14, en una experiencia que tiene allí Abraham. Y la Escritura aquí va a manifestar entonces cómo es que Jesucristo establece un nuevo
por orden del Padre, un nuevo gran sumo sacerdocio, en otro orden. Ya no es el orden de Aarón, ya no es la descendencia de Aarón. Jesucristo era de otra tribu, de la tribu de Judá. ¿Cómo es que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, a partir de su sacrificio, a partir de su vida, muerte y resurrección, establece también un nuevo pacto con su casa? Un pacto que no tiene que ver con lo que el hombre haga, sino con lo que el hombre cree. Por eso es que el llamado, y termino con eso, el llamado es el que ya hemos declarado en el capítulo 4, aquí en Hebreos 4:16, cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando comenzamos, leímos en el capítulo 10 que debemos nosotros tener libertad para acercarnos al lugar santísimo, porque Cristo, el bendito Hijo, abrió un camino santo y vivo a través de su propia carne partida por nosotros. Y eso nos permite contar con un gran sumo sacerdote. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Este es el llamado. Estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Primero, acerquémonos con corazón sincero. Él conoce nuestras vidas. A Él no le podemos engañar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dirá Hebreos 11:6: el que a Dios se acerca, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En plena certidumbre, no dudando, no por si acaso. Porque el quien lo haga de esa manera, dirá Santiago, no piense que va a recibir nada de Dios así. Debe ser en certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, esto es, habiendo pedido perdón y habiendo rogado que la sangre de Cristo haya hecho de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Lavado los cuerpos con agua pura, está hablando de la palabra, cómo es que la palabra debe estar corriendo siempre por nosotros. Dice en el 23, mantengamos firme, hermanos, firme, sin duda, sin fluctuar, la profesión, lo que profesamos, lo que declaramos. Mantengamos entonces la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dos cosas que la iglesia nunca olvida, dos cosas que la iglesia nunca deja de vivir. Primero, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos parte del mismo cuerpo. Considerémonos miembros del cuerpo de Cristo. Considerémonos participantes de la vida misma del bendito Hijo, pero también de su eternidad y de su santidad. Considerémonos unos a otros. Y lo segundo es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos. Es verdad que por estos días, amados hermanos, iglesia amada del Señor, es verdad que por estos días no tenemos la posibilidad de congregarnos presencialmente, varios de nosotros. Sin embargo, los tiempos y las sazones están en la poderosa mano del Señor. Y bastará que el Padre diga ya para que sea un nuevo tiempo para el sistema, para el mundo, pero sobre todo para la casa de Dios. Y mientras tanto, no dejemos de congregarnos como casa, como familia. Allí hay iglesia de Dios. Allí hay casa de Dios. Allí hay hermanos. Y debemos juntos exhortarnos al amor y a las buenas obras. Que el Dios de los cielos esté bendiciendo vuestras vidas. Amén y amén.